Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias por conectarse a este espacio. Bueno, para mí es un gusto estar en esta presentación de la compañera Jessica Paola Vargas Guzmán, con quien vamos a estar hablando sobre derechos humanos, políticas migratorias en Argentina, sobre todo en el contexto del último gobierno de Javier Milei. Así que bueno, bienvenida Jessica, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero estén muy bien desde el lugar en donde se encuentren pues prestos para poder dialogar sobre este tema, ¿no? De derechos humanos de la comunidad en movilidad humana. Bueno, este espacio es uno de los tantos conversatorios, diálogos que están dentro del Congreso Internacional sobre Transformaciones en las Administraciones Públicas. Para quienes no conocen mucho a Jessica, ella, bueno, es filósofa de la Universidad Pedagógica Nacional, tiene múltiples posgrados de la Universidad Nacional de La Plata en la maestría, de la Universidad Nacional de Lanús, bueno, y una larga trayectoria como representante de los migrantes de Colombia en Buenos Aires. No sé si querés contarnos un poco de esa historia de vida, un poco cómo ha sido, cómo empezaste con el trabajo, con los derechos humanos, con los migrantes, específicamente en Buenos Aires, y si nos cuentas un poco de los principales como cambios o transformaciones que se han dado, sobre todo en las políticas migratorias del último gobierno. Sí, pues mi trayectoria como defensora de derechos humanos sí empieza desde Colombia, ¿no? Sobre todo en procesos de movilización estudiantil y el derecho al acceso a la educación superior pública en Colombia. Y en movimientos feministas más que todo juveniles de la ciudad de Bogotá, ¿no? Posteriormente, pues ya estando en Buenos Aires, ya por una cuestión más vivencial y pues identitaria, si se quiere, ya, pues en mi condición de migrante, pues empiezo como a tener ciertos procesos, a darme cuenta de que hay unas vulneraciones específicas, ¿no? De los que somos personas migrantes, pero incluso si somos mujeres migrantes racializadas en un país como Argentina, y desde este lugar, pues sí, empiezo a involucrarme en procesos de organizaciones migrantes en Argentina, sobre todo en principio con el enfoque de defensa del derecho a la educación pública, gratuita y restricta en la Argentina para todos sus habitantes, que incluyen los migrantes, ¿no? Entonces, así sí, como que empiezo a insertarme dentro de procesos de organizaciones migrantes dentro de la Argentina, pero más que todo juveniles y dentro de la defensa de derechos humanos, ¿no? Porque por ahí hay como otros marcos, pero sí dentro de un amplio arco de defensa de derechos humanos de la Argentina, un poco articulando con el CELS, un poco articulando con CAREF y otras organizaciones como el Bloque de Trabajadores Migrantes, etcétera, etcétera. Y desde ese arco, pues en principio se hace como la Agenda Migrante 2020, incluso un poco antes de que empezara la pandemia para empezar a adelantar y hacer todos los procesos de defensa de derechos en la Argentina de las personas migrantes y lo que hasta ese momento estaba en tensión con el gobierno de Mauricio Macri. Pues posterior a ello, y sí con la complejidad que requiere todo lo que tiene que ver con la pandemia, pues ya uno se inserta en otros círculos hasta llegar a lo que hoy entendemos como mi ley, ¿no? La Argentina, en un principio, antes del macrismo, si se quiere, pues estaba empezando a tensionar todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas migrantes, que en el 2003 hubo la modificación de la ley Videla, que era la que normatizaba, digámoslo así, todo lo que tiene que ver con el campo migratorio. Después se hizo la ley 25.871, la ley de migraciones, pues recordemos que Argentina en su marco normativo y jurídico, antes de todos los cambios que ha hecho mi ley, pues tenía como 3 arcos de legislación migratorios eje, ¿no? El más importante, la ley de migración, pero también en términos de movilidad humana estaba la ley de refugio y la ley de apatridia, que es muy reciente desde el 2019, si no estoy mal. En ese sentido, pues, como que lo que quería la Argentina es garantizar los derechos de las personas migrantes, entendiéndose también como tercer país que tenía como la mayor amabilidad, apertura en la recepción de personas
con necesidad de protección internacional, o sea, refugiados, y garantizaba de alguna u otra manera el derecho al asilo en el país. Sin embargo, con Milei, como lo que primero entró en tensión fueron procesos no solo jurídicos normativos, sino narrativos. Creo que dentro de su marco de campaña y desde que empezó, antes de ser elegido presidente, se estableció y fue muy claro de buscar archivo expiatorio y la culpabilidad de la crisis económica a la migración entre otros grupos poblacionales y avances de políticas públicas de todos los géneros, todos los procesos interseccionales, ¿no? También tensionando procesos de género que de alguna u otra manera también entra a tensionar los derechos de las mujeres migrantes en la Argentina. En ese sentido, pues él, por medio de reformas, pues ha modificado la ley de refugio, acortando también como el tiempo de los procesos, dando como la disponibilidad o discrecionalidad de que se pueda retirar refugiados ya aceptados en la Argentina, haciendo persecución ideológica, entre otras cosas modificando el derecho al asilo y demorando también los trámites. Y ya muy fuerte en el nivel de cambios como más estructurales de la movilidad humana, hace la reforma de la ley de migración con el decreto 366, que es un decreto de necesidad de urgencia presidencial, ¿no? O sea, te estoy diciendo que todo este marco de giro, de paradigma, que era garantista de derechos al securitista, empieza a pensar a los migrantes como chivo expiatorio, pero también como, no solo como una visión o dentro de una visión de peligrosidad nacional o de amenaza nacional y atenta de procesos en donde se atenta contra la soberanía, sino que empieza también a decir que nosotros somos una carga fiscal y desde ese sentido es necesario o meritorio hacer esos cambios migratorios debido a la carga fiscal, ¿no? Pues él se subió como con un discurso muy fuerte de evitar la inflación y estabilizar Argentina, también dentro de un modelo poco soberano de cambio monetario al dólar, entre otras cosas, pero lo que hemos sentido tanto migrantes como nacionales es que tiene un enfoque que no es nada nuevo, ni es de tercera fuerza, ni de tercer proceso político, sino que es de entrada un proceso que es negacionista y que recordemos que también dentro del negacionismo entraron personas migrantes desaparecidas, asesinadas y torturadas en el marco de la dictadura de Videla, pero también entra con nuevos modelos que ya se habían visto en las tensiones del 2001, ¿no? Como que combina las crisis históricas y clásicas de la Argentina en un solo gobierno en contra de toda la base social, que no, de esto no se sale la migración, ¿no? En ese sentido, dentro de este decreto del 366, él hace un cambio bastante fuerte, modificando 4 leyes como pilares, ¿no? Uno, la ley de ciudadanía, que de alguna manera tenía, si bien es como una de las normativas y leyes, que tenía una facilidad para poder ser argentino, ¿no? Porque de alguna manera nosotros como migrantes no somos ni de acá ni de allá, sino que ya somos también parte de donde llegamos y al lugar de acogida, cambiando totalmente la posibilidad, la facilidad que se podría tener, y eso que no se puede hablar de que haya sido un proceso fácil, se requería de unos prerequisitos para acceder a la ciudadanía, pero también empieza a tocar otras normativas eje, como la ley de educación superior y de los procesos universitarios, y de alguna manera también pone en tensión el derecho y el acceso a la salud. En la Argentina, no solo en este discurso ya viene desde Macri, sobre todo en el acceso irrestricto, global y público de las personas migrantes a la salud y educación, pero este discurso ya venía desde el macrismo, ¿no? Hubo una lucha bastante fuerte para solventar, evitar, y aparte que Macri también había hecho reformas migratorias con el DNU 70 del 2017, que generaba mayor expulsabilidad de migrantes con mayor facilidad, con unos tiempos mucho más cortos y a veces sin debido proceso. Pero en el marco de Milei sí notamos, por ejemplo, que a los cambios normativos y la experiencia
y el proceso de shock que ha hecho de cambiar todo a la vez hace que defender los derechos de los migrantes en la Argentina y en un contexto de hambruna sea mucho más complejo que incluso en la época de Macri, ¿no? Entonces, sí hemos visto como un avance, no solo nacional, sino también regional, sobre todo en frontera, de cómo se ha dificultado el acceso a la salud a personas migrantes en fronteras, ¿no? Vemos en Jujuy que tuvo cambio en proceso normativo de salud, Salta, un poco también Mendoza, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la ciudad que más concentra mayor cantidad de migración en todo el país, ¿no? Y en ese sentido, pues es también como atacar una población que ya dentro del marco de las crisis y las violencias económicas está bastante vulnerable, y a su vez poner a discrecionalidad el hecho de que la universidad en su proceso autárquico pueda cobrar o no, o arancelar o no a los estudiantes migrantes, o incluso no dejarles entrar por el hecho de no tener un documento de identificación nacional, el DNI, ¿no? El DNI argentino. Entonces, sí hemos visto como estas trabas burocráticas, pero que también pasan por un proceso intencional y absolutamente intencional de falta de regularización migratoria por parte del Estado argentino ahora, en donde han puesto muchísimas, o sea, ya se ha ido reglamentando o regulando los procesos de regularización, y en 20 años ha sido el proceso de irregularidad más grande que hemos tenido en la Argentina, es decir, personas que necesitan su DNI temporal o su DNI permanente, estamos viendo como continuamente les piden más y más y más requisitos, incluso no está la normativa, sino que simplemente a veces ponen más y más requisitos, ya sea de un proceso de sustento en un país en crisis, ¿no? Donde ni siquiera el nacional tiene un trabajo regular ni puede pagar un monotributo, pues se le está exigiendo ciertos niveles de entradas económicas con una medida muy aporofóbica del gobierno de Milei. Pues el gobierno de Milei igual es un espejo muy claro de las políticas gubernamentales del trumpismo, es decir, él sí tiene una cabeza que quiere ser muy calca de Estados Unidos, y esto incluye obviamente todo el aparato de modificación migratoria. Tanto así que pues ya ha puesto en las calles de Argentina, sobre todo de Buenos Aires, en barrios populares históricamente migrantes como 11, como una policía migratoria que se asimila al ICE, y también pues ha incrementado las inadmisiones en frontera de personas que perfectamente tienen todos sus papeles en regla, pero que igual por portación de cara o por portación de género, como fue el caso de Bicho, una persona colombiana que fue inadmitida en las fronteras argentinas, y pues obviamente creemos que estas inadmisiones están ligadas por su condición también de género, porque no es la única persona que está siendo como perseguida o hostigada o señalada por su condición de género. En ese sentido, pues también hemos visto que como migrantes, si tenemos procesos interseccionales mucho más marcados, es mucho más difícil y mucho más complejo hoy en día la vida en Argentina, ¿no? Si se es africano, si se es una persona asiática, si se es una persona palestina, si es una persona de Colombia, latinoamericana, como que el enfoque de Milei es solamente como aceptar ciertas poblaciones, y digo ciertas poblaciones porque también los rusos han tenido bastante problemática para regularización migratoria, pero también para la entrada a este país. Entonces, es como está viendo al migrante como un uso político y un sujeto, no, perdón, un objeto, no un sujeto, que no tiene ningún derecho, ¿no? Y también un objeto en términos de quién dejó entrar y no a mi país, dependiendo mi relación geopolítica y mi interés de relacionamiento internacional. Entonces, también pone en tensión la cuestión migratoria en tanto las relaciones internacionales que tiene y cómo sí hay ciertos beneficios para la población israelí, incluso estadounidense, pero no la hay, por ejemplo, para otras poblaciones, sin generalizar, algunas europeas, pero otras no, dependiendo del arco político que él considere de su lado político, si se quiere. Entonces, el migrante sí se está viendo muy fuerte afectado por todas estas políticas, pero también hay que decir que tensionar los derechos de los migrantes es como el primer eslabón para empezar a tensionar los derechos migrantes de todas las personas en la Argentina, ¿no?
porque si bien nosotros somos el chivo expiatorio, se da una muestra de que tensionar, por ejemplo, quitar derechos del acceso a la salud, derechos del acceso a la educación, a servicios, a derechos sociales, etcétera, etcétera, o incluso ahora el debate de si una persona que es migrante tiene un hijo en Argentina, ese hijo es argentino, pues se asemeja mucho a los debates que están dando Estados Unidos en contra de la población, desconociendo totalmente, por ejemplo, en el caso de Argentina, que su historia ha estado marcada y atravesada por 200 años de historia migratoria, ¿no? No hay como un argentino como tal, no todos vinieron de los barcos, eso también hay que decirlo, otros venimos de las fronteras, pero sí hay que tener esa claridad de que pues Argentina es un país construido de todo tipo de movilidad humana que ha llegado en diferentes contextos mundiales e históricos, ¿no? Y eso es algo que hay que resaltar y decir que quitarnos los derechos a nosotros es de alguna manera ir por los derechos de todos los argentinos. Entonces, disputar derechos migrantes no es per se solo disputar derechos de las personas migrantes, sino es también entrar a disputar los derechos de todas las personas, ¿no? Porque empiezan por uno, pero en realidad van a la privatización de todos. Como decía, tiene una política muy negacionista, muy persecución, de mucha persecución, ¿no? Que nos recuerda muchas cosas de la dictadura argentina, pero también nos recuerda muchas cosas del estallido del 2001 y por qué la gente empieza a tener esa tensión en todos los sentidos, ¿no? A falta de acceso de sus derechos. Pues dentro de este marco, pues eso ha sido lo que ha pasado, sobre todo se puede hablar de múltiples vulneraciones que se ha tenido desde la migración, desde persecución hasta personas que son militantes que han tenido procesos violentos, pero que no se les ha resarcido sus derechos ni garantizado. Entonces también vemos como hoy en día ser una persona militante o activamente política en la Argentina siendo migrante es una condición de vulnerabilidad y peligrosidad en un contexto de securitización, de cambios normativos, de expulsabilidad, de inadmisión. Y hay algo que también quiero mencionar y es la ayuda en que estos marcos jurídicos y normativos o el por qué se ha dado este cambio y que no hemos podido hacer tampoco como mucha defensa es porque de alguna manera se está avalando desde la sociedad argentina, ¿no? También, eso también hay que mencionarlo en términos de que si bien nosotros nos consideramos muchos personas parte de la sociedad argentina y acogidos por múltiples espacios, también hay un componente de la sociedad argentina que nos está rechazando, ¿no? Que nos está viendo como enemigos internos o incluso en un contexto de crisis económica tan fuerte, pues como competidores de recursos básicos, ¿no? Como la comida. Comedores, etcétera, etcétera, muchos eran mantenidos por migrantes. Y es también ver cómo todos los trabajos del cuidado y detención desde las mujeres se van precarizando mucho más. Si pasó en pandemia, creo que mi ley está siendo peor que la pandemia, ¿no? La precarización, el hambre, el desempleo, desocupación, etcétera. Muchas cosas que si bien atacan al nacional, al migrante le atacan aún más por la imposibilidad de nosotros de poder autosustentarnos en el contexto de crisis, pero también el racismo histórico que ha tenido Argentina, que de alguna manera no tiene igual trato con un colombiano afro, un colombiano marrón, a un colombiano blanco o incluso de otro país un poco más del norte global, ¿no? Así que como que este es lo que quería mencionar de los cambios que se están dando en Argentina. Igualmente hay otros cambios también como mucho más profundos, pero insisto, atacan a la población en general en contexto de crisis y se profundizan aún más las vulnerabilidades cuando uno es migrante y tiene interseccionales encima. Muchas gracias, Jessica. Muy interesante, muy detallado y prolífico el contexto que nos estás compartiendo. Parece ser una muestra contundente de esta dinámica que algunos autores llaman como el tecnofeudalismo postestatal. No sé vos qué opinás, quería preguntarte qué opinás de esta idea que muchos son, para la gran corriente hegemónica de grandes corporaciones económicas es una utopía, de que el mismo Milei dice de destruir, desmantelar el Estado por dentro para convertir
las ideas de ciudadanía y de derechos como en corporaciones y en clubes. Ya hay países como, no sé, Malta, Estados Unidos y ahora la misma Argentina, que venden la ciudadanía por altísimos montos de dinero, y que digamos que, como vos ya bien lo detallaste, orientado solamente a determinadas características culturales o de origen específico. ¿Y vos crees que en un futuro, no sé, tal vez es muy lejano, o es improbable que el Estado-Nación, digamos, de verdad pase de lugar a un gobierno corporativo, y que en ese espacio sea posible todavía alguna idea de derechos humanos, o todo, digamos, o van a avanzar estas utopías tecnocapitalistas que van a la ciudadanía como clubes de comercialización de membresía, y que donde se vende ideas de exclusividad y de diferenciación? ¿Vos qué opinás sobre esos panoramas a futuro? Pues no puedo decir a futuro porque no soy futuróloga, pero sí puedo como intentar analizar lo que está pasando ahora y en el contexto en el que nos movemos. Si bien, como tú dices, ahora la Argentina, para poder hacer un cambio de ciudadanía, pues se necesita $500.000 de base, ¿no? Entonces ahí también uno puede pensar, entonces si soy una persona narcotraficante, ¿puedo cambiar mi ciudadanía? Porque puedo tener los $500.000. Entonces ahí ya no es una cuestión de identidad nacional que se siente o que nos vamos formando como argentinos de alguna manera en el diario vivir con la sociedad, sino que también es una cuestión mercantil de la venta de ciudadanías y lo que me conviene más, ¿no? Ahí ya, esto va a sonar un poco romántico, pero le va quitando todo el corazón de cuando uno tiene otras patrias, otras matrias, sobre todo si es migrante, y esa sensación de binacionalidad, o dependiendo del migrante, más nacionalidades que nosotros vamos forjando, ¿no? Pues esa cuestión de habitante del mundo, y también desdibuja toda la hospitalidad histórica que ha tenido la Argentina con la población migrante, porque también hay que decirlo, históricamente, si bien se han sufrido varios como rechazos estructurales, también se ha recibido como mucha fraternidad, hospitalidad por parte de la población argentina. Ahora, a nivel como del mundo y cómo se va desdibujando, yo creo que el mundo está en tensión, y claramente la guerra es contra los migrantes o contra la migración, en donde se va desdibujando el sujeto migrante solamente por no haber nacido en un Estado nacional. Y más ahora, en donde creo que la tensión de los Estados nacionales está súper viva con tanta conflictividad, y conflictividad es per se de alguna manera movilidad humana, porque nadie se quiere quedar en un lugar donde no puede vivir, ¿no? Entonces ya no solo hablamos de unas personas que por ahí, dependiendo de la vulnerabilidad de derechos, se ven forjadas a moverse, sino también en la necesidad de protección internacional de mucha gente en muchas partes del mundo por el crecimiento bélico a nivel mundial. ¿Para dónde lo veo que va? Pues creo que un poco la organización migrante es importante, y que puede ser un símbolo de pacificación. Es decir, quienes hemos migrado, sobre todo de países en altos conflictos, o que estamos viendo los conflictos u otras razones, pues sabemos o tenemos de alguna manera mucho que decir para la pacificación del mundo, y más cuando se es migrante, se tienen otras vivencias, y que la mayoría no somos migrantes privilegiados, sino que hemos sido migrantes que nos ha tocado ciertos procesos en donde hay ausencias de derechos, y eso cambia y nos atraviesa totalmente nuestras vidas, ¿no? Entonces, para mí la propuesta es, si bien entiendo que el mundo está en crecimiento bélico muy acelerado, también creo que la resistencia está igualmente muy acelerada, y que es la organización, estos debates, las propuestas, las palabras, los movimientos de base tensionando todas estas políticas de miedo. Y por ejemplo, ¿no? Pensando en Estados Unidos, pues el movimiento No Kin es un movimiento que surge mucho de la migración, de la persecución migrante, del proceso antimigrante trumpista, ¿no? Y es ver, bueno, yo he creado esta sociedad, estoy en esta sociedad, hago parte de esta sociedad. Mi vecino, mi vecina, mi hermana, mi esposa, mi hija, pueden o no ser migrantes. Entonces también que la gente misma de Estados Unidos empieza a ver cómo su vecino, su hermano, su familia y su contexto está viendo arrancado y se está desarraigando por políticas absurdas anti-inmigrantes, ¿no? Así que eso es lo que opino sobre lo que me preguntas.
Bueno, muchas gracias, muy claro. Con relación a eso, pues me hiciste acordar estas visiones distintas con base en las cuales se construyen instituciones, ¿no? Y hay una visión todavía de resistencia basada en un conjunto de instituciones que se basan, por ejemplo, en un Estado que tiene en cuenta la comunidad, las organizaciones sociales, las organizaciones de base, que sigue siendo, parece ser en algunos casos y en contextos como este minoritario, sobre todo porque enfrenta del otro lado la maquinaria de un monstruo tecnofeudal que está asociado con los grandes, con no sé, pienso ahora en X o en múltiples plataformas de publicidad segmentada que le llega a cada persona con un mensaje tergiversado y específico para convencerlo de ese modelo anarcocapitalista, ¿no? Y una pregunta que me surge y que quiero hacerte es, ¿cuán válido crees que estas resistencias, estos movimientos de base que luchan para construir una institucionalidad pública en defensa de los derechos, deberían apropiarse de esas herramientas tecnológicas, digamos, tecnofeudales, para decir cuánto deberían usar X o qué plataformas deben usar o qué medios de comunicación serían los más indicados para organizar las bases sociales? Pues teniendo en cuenta también una discusión pro-palestina, ¿no? Y es ver qué medios están financiados o no por Israel y dentro del proceso de genocidio que se da también con el aval de los medios de comunicación y las narrativas. En ese sentido, pues si bien es como que uno piensa los procesos de boicot también comunicacional, tampoco podemos salir de las márgenes de lo que ellas significan. Y es poder como establecer discursos, incluso dentro de algunos medios que son del establecimiento, pero que también de alguna manera tenemos que estar en ellos para disputar narrativas. Eso en términos tecnológicos, pero también comunicativos. Ahora, si muchos de los problemas del mundo en términos de regularización migratoria pasan por una falla absoluta de inversión de tecnología para poder hacer los procesos de regularización, o sea, para dar un ejemplo entre muchos otros. Entonces, hay como un desborde del sistema de asilo a nivel internacional y el sistema de regularización, pero también porque no hay como un aporte de financiamiento claro para estas tecnologías. O sea, creo que ahora el financiamiento de muchas cosas está llevando la batuta, el contexto bélico, y no estamos pensando como el cambio o el giro tecnológico hacia la mejoría de condiciones sociales, que obviamente de eso no sale la migración. Bueno, muchas gracias. Y una última pregunta, ya para no abusar de tu generosidad, de hospitalidad y buena disposición, es, bueno, dentro de este enfoque, de esta perspectiva de lo que nos venís contando, personalmente yo he escuchado mucho que dicen que, bueno, que supuestamente el Estado, al ser un robo, con los impuestos, quitarle un robo, por eso justamente han venido los recortes de acceso a educación, salud y a todos los derechos a los migrantes, porque supuestamente es un robo, ¿no? Ellos también dicen que las pocas organizaciones, por ejemplo, sociales de base de migrantes o en general organizaciones sociales y comunitarias, se les transferían recursos y generaban planeros por exceso de asistencialismo y eran todos corruptos. No sé si, digamos, dentro de tu panorama hay algún tipo de contradiscurso o manera, digamos, de hacer, de legitimar o desvirtuar ese tipo de narrativas que pretenden deslegitimar pues estas organizaciones sociales, no solo migrantes, sino en general de todo tipo, de comedores, merenderos, bachilleratos populares, tantas cosas, ¿no? Que además vienen a ocupar el rol que venía a ocupar el Estado antes, ¿no? En la oferta de servicios elementales. ¿Se te ocurre alguna manera de decir, como para, porque a veces la gente que no está familiarizada, es decir, alguien que trabaja todos los días en su oficina y solamente después escucha el discurso del presidente, pues por ahí se convence, ¿no? Por ahí no tiene la opción de escuchar algo distinto. ¿Cuál sería la versión distinta, en tu opinión, o la manera de tratar de hacer frente a ese tipo de narrativas? Pues mira, en los estudios de género hay algo que es la economía feminista, ¿no? Y dentro de la economía feminista, nosotras como mujeres comprendemos, y en general como los sistemas de cuidado, comprendemos que nosotros aportamos ad honorem
y mantenemos todo el sistema económico capitalista a costa de nuestro trabajo que no es pago. Creo que con los migrantes es lo mismo, sobre todo en trabajos del cuidado, ¿no? Merenderos, enfermeras, cuidadoras, militantes de base, ollas populares. O sea, la pandemia, el hambre, fue apaleada por las ollas populares en donde muchas de las cocineras y personas que están ahí éramos migrantes. Y al igual, en los bachilleratos populares, al menos en la Argentina, muchas de las personas que estamos como docentes somos personas migrantes. Entonces, nuestra recarga, si se ven solamente en términos fiscales, es que si uno lo ve desde la perspectiva del feminismo, de la economía feminista, pues uno entiende que tanto el migrante como las mujeres migrantes y otros arcos de la migración sostenemos una política de hambre de la Argentina actual. O sea, nosotros estamos dando nuestro trabajo casi gratis para poder sostener un sistema de saqueo absoluto que propone Milei, ¿no? Y de privatización. Y no solamente las migrantes, insisto, está haciendo una política generalizada tanto para el nacional como para el migrante, pero nosotros es muchas veces y con mucha potencia más la precarización y el trabajo excesivo que tenemos que hacer para sustentar. Entonces, si hablamos de economía, nosotros ya estamos aportando desde esos múltiples lugares. Ahora, también, si uno habla como de economía migrante, sobre todo en la Argentina, pues mucha gente que vive, sobre todo joven estudiante, recibe todavía como remesas, ¿no? Y dentro de los procesos de remesas, pues Argentina también se alimenta con esas transferencias monetarias desde diferentes países que aportan también a la circulación económica del país. Y por otro lado, pues siendo que el migrante trabaje ahí, no reciba ni remesas, pero tampoco tenga un proceso precarizado del trabajo y de los procesos de cuidado que estamos sosteniendo, supongamos que estamos muy bien y estamos con un monotributo, con un buen pago o estamos en un trabajo regular, de igual manera aportamos a la sociedad en términos económicos, porque gastamos, compramos, generamos, damos dinero y no solo eso, ¿no? Él lo ve solamente desde una perspectiva económica como aporte, pero no ve los aportes culturales, sociales y otros que damos los migrantes, que hace que la sociedad argentina sea lo que es hoy en día y es esa multiplicidad y variedad y riqueza cultural, pero que también de alguna manera nosotros en todos los ámbitos, si hablamos de economía, aportamos desde diferentes planos. Así que eso. Muchísimas gracias, Jessica, por toda